Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Me da mucha curiosidad esto de la medicina familiar y comunitaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contame un poquito de qué se trata esto de la medicina familiar y comunitaria. Dale, bueno. La medicina familiar y comunitaria es una especialidad, te diría que la más antigua de las especialidades, y con el tiempo se fue perdiendo su figura, pero como el ave fénix, digo yo, resurge. Como es lo más importante, resurge. Cuando me refiero a importancia, me refiero a que es una especialidad en la cual es como la figura del médico generalista, ¿no? Del médico de familia, del médico de pueblo, ¿sí? Que te atiende desde un recién nacido hasta un geronte, hasta una persona de edades avanzadas, y no solo contempla el estado de salud físico, sino también psíquico, e inclusive todo el árbol familiar, ¿sí? Un claro ejemplo. A ver, perdón, sí. Ignacio, ¿cómo sería el árbol familiar? ¿El árbol de la persona o de su familia con la que convive? Claro, exactamente. O sea, en dónde se desenvuelve él como individuo, ¿sí? O sea, abarca tanto en un pequeño círculo, que es él mismo, su mente, lo que piensa, un círculo un poco más grande, él, su familia, y podemos ir agrandando el círculo en la sociedad en la cual se desenvuelve. Medicina familiar uno trata de entender el contexto general de la persona. Viene a la consulta por crisis de asma y en vez de ocupar inmediatamente una medicación, sí se puede contemplar el uso, pero se sigue averiguando, por ejemplo, el círculo. Resulta que los padres se están divorciando. Entonces, la crisis que él está teniendo no es precisamente por un alergeno o por una alteración inmunológica, sino que hay un contexto psicológico que está influyendo en la persona, que está ocurriendo en el medio, ¿sí? O sea, se ve la familia, por eso se llama medicina familiar y comunitaria, te permite ver todo. Algo integral, digamos. Exacto. Entonces, hay un libro chino que me gusta mucho, que cuando habla de la parte de pediatría, por ejemplo, dice, si ves un problema en un niño, ve al niño, obsérvalo, trátalo, pero primeramente trata a los padres. Porque muchas veces los problemas de los niños vienen por el círculo. Por el círculo. ¿Y cómo es este movimiento de medicina alternativa? ¿Por qué generan ustedes esta medicina alternativa? Bien, somos muchas veces también esclavos de lo que por ahí decimos, ¿no? Entonces, antes que alternativa, prefiero decir complementaria, porque ninguno de los dos polos es bueno, ¿sí? ni la vertiente occidental ni la vertiente oriental, sino simplemente buscar el equilibrio, buscar el eje, ¿sí? Hay personas en que le gusta este tipo de terapias y hay otras que no se sienten cómodas y es completamente respetable. Desde que yo empecé con esto de medicina familiar, empecé con dolor, yo mi especialidad la hice en Europa, y cuando terminé medicina familiar yo ya formaba parte de la comunidad del dolor. Entonces la mayoría de los tratamientos de los pacientes oncológicos o pacientes grandes con dolores artrósicos muy fuertes, era todo medicamentoso, por supuesto, el tratamiento. Y ahí empecé a descubrir lo que es la fitoterapia, tratar dolores con árnica, por ejemplo, ¿no? Empezar a utilizar otras drogas de origen vegetal, ¿sí? Y también descubrí la acupuntura. Entonces empecé a tratar a pacientes con acupuntura. Hay como un
una grieta, vamos a decir, en lo que es la medicina tradicional de gente que tiene sus años y sus libros encima y solamente es ese cuadrado que leyeron y nada más, y no quieren esta medicina complementaria, como dijiste, ya no alternativa, sino, y no quieren este nuevo... Hay en eso también se ven los pacientes cuando dicen, no, yo voy al médico que es que me receta esto y nada más, no a los nuevos que me dicen que tenga como estas cosas alternativas. Sí, el que que esa persona quiera un nuevo tipo de medicina o una otra manera de tratarse, le implica un esfuerzo psicológico muy grande. Estamos hablando de 60, 70 años de un tipo de conducta. Y de golpe aparecen acupuntura, fitoterapia, flores de Bach. Claro, es como muchos cambios. Algo muy nuevo, ¿no? O sea, es como querer enderezar un árbol de 80 años que ya está hacia un lado, que el viento lo empujó para aquel lado y intentar enderezarlo. Claro. Hay gente que sí, que le gusta, que prueba ver respuestas y se inclina hacia eso. ¿Cómo lo vamos nosotros tratando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro ámbito? Sí. Porque todos nos tuvimos que quedar en casa, trabajar desde casa, convivir con la gente, conocer a la gente que tenías alrededor, que generalmente siempre uno va y viene, o viajaba una semana estaba en casa, una semana no. Y entonces, ¿cómo fue hacer todo eso y que no te afecte internamente? Claro, bien. Bueno, primero y principal es importante saber qué es el estrés, ¿no? O sea... El estrés es algo normal, es algo que nos permite hoy estar charlando, es algo del día a día, es parte de la vida, es algo que lo traemos desde que el hombre es hombre, desde que nos pusimos de pie. ¿Qué diferencia hay con respecto a los momentos actuales? Es que antes, un estado de estrés, ejemplo, estabas en tu caverna haciendo fuego, entraba un tigre, entrabas en estado de estrés, toda tu sangre iba a tus músculos, se liberaban adrenalina, se liberaban todos los neurotransmisores, estabas listo para la lucha. ¿Luchabas o huías? Hacías una descarga, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, está el problema, está el conflicto, reacciono, descargo, peleo o huyo, ¿sí? Descargo. Hoy en día, como vos decís, estás tranquilo en tu casa, tenías una vida relativamente ordenada, ¿sí? Lo único que hacías era fluir. Tu ego decía, me levanto a tal hora, me voy, trabajo, vengo a mi casa, le cuido a los chicos. La persona se levanta, el más grande se levantaba, tomaba sus pastillas, me voy al gimnasio. De golpe aparece esto y un desastre total, ¿sí? Me genera un estrés, porque el estrés es cuando algo te daña o viene a lastimarte. Nuestro cerebro no evolucionó desde esa época, sigue siendo la misma estructura cerebral, por ende reacciona de la misma manera que te ataque un tigre o que aparezca el COVID y vos sentado en tu casa. Se genera una carga. ¿Cómo descargo toda esa ira? ¿Cómo descargo toda esa bronca, esa situación que me generó esta nueva información de quedarme encerrado en casa? ¿Sí? Además influido por toda la información, por todo lo... Y ahí es un círculo vicioso. Exacto. Viene toda esta situación, me cortan mi vida, me cortan la vida normal que yo creía, ¿sí? O sea, estábamos como hámster adentro de una rueda, corriendo, y de golpe, ¡pum! En la zona de confort, digamos. Exacto, estábamos en una zona de confort, vino la naturaleza, llámese China, llámese quien sea de donde haya venido, que no sabemos, porque hay teorías para tirar para arriba. Mi organismo se cargó, ¿cómo descargo? No puedo ir a pelearme contra el virus. Y aparte vienen órdenes que no nos gustan acatar. Quédate en casa encerrado. Arreglátela como puedes. Más estrés me genera. ¿Sí? Y sigo funcionando de la misma manera. Necesito descargar. Soy un animal. Se activa mi instinto para preservarme. ¿Sí? ¿Qué hago? Claro, volviendo al tema. Mi cerebro es animal. Se activa el estado límbico, el cerebro límbico, el que nos perpetúa en la especie. Y la única manera de descargarte es accionando. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo influyó eso en las personas? Ese estrés que dura, lo normal es que dure un tiempo. Cuando permanece en el tiempo, ese estrés se transforma en lo que realmente es patológico, que se llama distrés. ¿Sí? El estrés es normal, pero ya cuando ese estrés empieza a afectarme, gastritis, me duele la cabeza, no duermo la noche, me sube la presión,
Tengo pacientes que de una vida normal empezaron a tener diabetes, ¿sí? Claro, toda esta situación de estrés ya pasó a ser un distrés. Lo que era normal se transformó en patológico. Te voy a dar ejemplos, te voy a ir dando ejemplos de pacientes. Una paciente que, una vida relativa normal, una persona jubilada, 82 años, con una cardiopatía, se tomaba su remedio a la mañana, se iba al gimnasio, hacía su vida, caminaba. De un día para el otro, con esta situación, diabetes. O sea, empezó con síntomas, le medimos el azúcar, 170. Y obviamente, imagínate el estrés de estar encerrada, de no salir, del miedo, de un montón de situaciones. Esta persona, intentando protegerse, se estaba enfermando. Es algo un poco contradictorio, ¿no? Me quedo encerrado, no hablo con nadie, pierdo mi sociabilización, me deprimo y hago diabetes. Pero no me va a agarrar el COVID. Claro, el estar con uno mismo. Bueno, ahí está el tema. Ese también es un tema en la cabeza. Además, no solo, o sea, todo lo que conlleva, digamos, vivir en estos tiempos de pandemia con respecto al tema de los protocolos, porque bueno, el tema de los barbijos, todo eso afecta, digamos, muy negativamente. Y más una persona grande, supongo. Exacto, dejaste de ir a jugar a las cartas, dejaste de ir a la iglesia, dejaste de caminar. Bueno, listo. Entonces dije, mira máquina, tenés que hablar con tu pareja, porque encima la pareja no le dejaba salir, el marido. Entonces, salí, o elegí, o es el COVID, o sos vos. Porque te estás enfermando no por no hacer cosas de cuidados, ¿sí? Te estás enfermando justamente porque estás cortando tu vida, lo que te hace bien, tu exposición solar. Salí a caminar, le daba vitamina D. La vitamina D no solo interviene en el sistema inmunológico respiratorio, sino que es preventivo de cáncer, interviene en el aparato digestivo, es un antioxidante espectacular, y lo que más te da vitamina D es el sol. Entonces, ¿qué empezamos? Empezó a salir a caminar 3-4 veces en la semana, empezó a tomar una determinada hierba, se reactivó los gimnasios, volvió a su gimnasio. Hoy en día no toma más metformina, no toma más pastillas. O sea, esa diabetes que fue producto del estrés se terminó corrigiendo, intentando medianamente recuperar lo que era su vida, ¿sí? Prefiero ir contando así con ejemplos porque está mejor, bueno, ¿no? Claro, la gente del otro lado por ahí se siente identificada, sí, a mí me pasa, o a mí me sucedió, o me sucede, entonces está bueno. Mira, una persona con mucho miedo a salir, no quería, buscamos de qué manera podía empezar a recuperar un poco, ¿sí? Saliendo al patio, y le encantaban las plantas, empezó a hacer jardinería, ¿sí? Le habían dado alprazolam de 0,5 porque estaba con unas crisis de pánico estando encerrada. Entonces el otro tema que está todavía no se anima, y tampoco podemos obligarle a salir, ¿sí? Cada uno debe hacer su proceso interno. No digo que salgamos toda la calle, no, simplemente buscar la manera en la que cada uno puede ir recuperándose. Esta persona empezó a dedicarse a las plantas, ¿sí? Cosa que no sabía. Con 70 años se dio cuenta que le gustaban las plantas. Qué bueno. Y qué bueno también, Ignacio, y te reconozco porque la verdad que vos de alguna manera manejes estas medicinas, digamos, suplementarias, como decir, no alternativa, pero suplementarle de alguna manera, porque ese estrés permanente es lo que realmente te va a dañar, te va a bajar tu sistema inmune, y no va a ser posible. Si realmente cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongos, más allá de que hoy todos son coronavirus, hay muchísimas otras cosas, pero hoy está todo, digamos, por el mismo, está de alguna manera dirigido así. Pero bueno, el tema está, como decimos, y tenemos que tratar de sobrellevarlo y a ver cómo hacemos para bajar esos niveles de estrés y tratar de exponer al sol y bueno, todas esas cosas que son muy simples de hacer y que no tienen mayores costos, que lo único que va a tener es un beneficio para la salud de cada uno. Lo que tenemos que tratar de frenar el miedo, que es lo que viene, que no sé por qué, pero es lo que quieren, digamos. El miedo es... ¿cuándo surge el miedo? Es una emoción que surge ante lo no conocido, ¿sí? Yo tengo miedo de lo que no conozco. O sea, no conozco, genero pánico, miedo, pero porque no conozco. Ahora estamos conociendo esto, ¿sí? Y tenemos que entender una cosa.
la incertidumbre. ¿Sí? Muchas veces sufrimos porque creemos que sabemos todo, como hoy hablábamos, estábamos en una rueda, como hámster caminando, todo estaba normal, me levantaba, venía, bajaba, subía, y al otro día me levantaba, venía, subía. Esto vino, desde mi perspectiva, a muchos los vino a levantar un poco, a darse cuenta de varias cosas, ¿no? Cosas positivas y cosas negativas. Pero lo negativo totalmente. Está bueno para, si uno quiere, por supuesto, evolucionar, ¿no? Exactamente. Y en lo positivo, bienvenido sea. Potenciar eso, digamos. Exactamente. Vos incentivás miedo, esa persona, ¿cuál es el gran miedo que tenemos? La mayoría de las personas. La muerte. Tal cual. ¿Cuáles son las personas más felices, o por lo menos que están en paz y que están en equilibrio, vamos a decirlo, ¿no? Y que se ríen en la mayoría de las situaciones? Generalmente son los taoístas. ¿Y qué hacen ellos desde muy pequeños? Hablan de la muerte. Exactamente. Cosa que para nosotros es un tabú. Desde el momento en que vos entendés que sos menos de un segundo, menos de una milésima de segundo en una película de 24 horas, que no durás nada, que no sos nada, que así como naciste, te vas a morir. Exacto. Hoy, mañana salís a la esquina con 10, con 15, con 20, con 100 años y entiendas que la muerte te va a tocar, ¿sí? Vas a empezar a apreciar más la vida, ¿sí? No sos eterno. Tu ego cree que es eterno. No. El remedio para tal cosa, que te previene la... Claro, o sea, quieren prevenir la artrosis a los 80 años, siendo que desde antes fumaban, bebían, mal alimentados, pero a los 80 años quieren recuperar. No, la salud es desde que naces. Desde que naces. ¿Sí? Tal cual. Todos los días tenés que vivirlo intensamente, de la mejor manera, generando algo en los demás también, en tu entorno y para vos también. Entonces estás como en paz y en equilibrio. Creo que eso es lo que vino a enseñarnos este virus o este parate que hicimos o este stop, de conocernos realmente quién es cada uno, de sacar lo bueno o lo malo que tiene cada uno, que a algunos les gustaron, a otros no. Y generó fobia, TOC y ansiedades y bueno, este tipo de enfermedades que decís vos, nuevas. Yo creo que no a todos tampoco le cayó tan mal esto. O sea, hay que buscar la parte positiva también, porque obviamente hay muchas cosas. ¿Y a vos, Ignacio, cómo te tocó esto? Mira, a mí ¿Qué te hizo de redescubrirte? Como hoy dijiste, el trabajo interno yo creo que es un trabajo importantísimo, y toda esta situación me permitió a mí conocer mucho más a mi familia. ¿Sí? Fue un momento en el cual terminó uniendo más, ¿sí? En mi caso unió más. Hubo otros que no, que se han separado, pero es parte de la vida, también te puede tocar. ¿Sí? Es como yo siempre digo, la vida es como una ensalada, te puede tocar cualquier cosa. ¿No te gusta el tomate? La ensalada tiene tomate, cómetela. ¿Sí? Por ahí somos egoístas, queremos que sea la vida como nosotros nos queremos que sea. No. Exacto. Es lo que es. Ese es el peor error y lo que mucha gente comete. También es importante saber cómo es cada persona y cuáles son los límites que tiene cada persona. No todos nacimos con un cuerpo atlético, no todos tienen la capacidad de nadar, de correr un montón de kilómetros, ¿sí? No todos nacieron... existen, lo bueno que tienen, y que a mí me gustó mucho de la medicina tradicional china, es que trata a cada persona de una manera única, como si fuese un sistema, un sistema único y irrepetible. Ignacio, esto de la medicina tradicional china, ¿en qué se basa? La medicina tradicional china es, como dice, es oriundo del Oriente, ¿sí? Hay documentos de más de 2.500, 3.000 años. Hay inclusive algunos que dicen que deriva del antiguo Egipto y que de ahí migró hacia Oriente y bueno, se desarrolló en todo lo que es ese lado del continente. Es milenaria, como se dice, es antigua. ¿Y en qué consiste? En términos prácticos tiene varias partes. Primero la nutricional,
¿sí? Que es de acuerdo al tipo de persona, ¿sí? Si tienes características yin, características yang. ¿Cómo haces esta caracterización? ¿Hay alguna manera Sí, se nota naturalmente. Te das cuenta, ¿no? Primero el instinto que ya tenemos también desarrollado cada sí. uno, y más lo que trabajamos en esto, que ya observamos la personalidad, el temperamento de las personas. Entonces una persona colérica, yo no le puedo decir come carne roja, exacto, come pimiento, come morrón, porque enciendo su temperamento, ¿sí? Lo mismo a una persona que, como hoy hablábamos, ¿no? Que tienda a cerrarse, a ser más introvertido, le veo que es muy menudito, muy chiquito, no le puedo decir no comas carne, a esa persona sí le hace falta un poco de ese fuego, entonces así puede comer un poco de morrón, carne, huevos, que le eleven su yang, ¿sí? Esa es la parte nutricional. Después tenés las agujas, que es la acupuntura, las ventosas, ¿sí? Lo que antes se ponía en la espalda a las abuelas y todo, bueno, también eso es, se ocupa mucho, los masajes tuina, tiene muchas características, o sea, muchas herramientas la medicina tradicional china, y lo bueno que tiene es que abarca todo, te permite ver el todo de una persona. Nikola Tesla tiene varios principios, y entre ellos él habla de, justamente cuando habla de la energía, él habla de la orientación de esa energía, y habla desde la psiquis inclusive. La energía psíquica negativa, como la que te pudo haber ocurrido cuando tomaste esa decisión que te estaba frustrando, que te estaba dando determinada esa gastritis o lo que fuera, iba en una dirección de izquierda a derecha, imagínate, ¿sí? Pero era energía. Sí, totalmente. Va de izquierda a derecha. Totalmente. A vos te gustaría ir de derecha a izquierda, pero esa energía iba para el otro lado. Pero sigue siendo energía. ¿Qué hiciste vos? Cambiaste la dirección de esa energía. Exactamente. Somos administradores de nuestra energía. Exactamente. Vos terminaste tomando la redireccionando. Decisión, redireccionando. La peor de las energías. Bueno, y hoy dijiste algo negativo te puede hacer algo positivo. Esa energía la cambiaste de dirección. Otro principio de dirección de energía. Lo que peor podés hacer, digamos, que te frena, es no hacer nada. Porque no hacer nada es no movimiento. Y eso es el miedo. El miedo te paraliza, ¿sí? No hacer nada. O simplemente entregarte, ¿sí? El no hacer nada. Ya sea por miedo, ya sea por lo que fuera, el no hacer nada. ¿Por qué? Porque esa ya no es energía, eso está estancado. Claro. Es algo que no te deja mover, ¿sí? Es algo que te ancla. Es algo que no te deja avanzar. Es preferible algo negativo que te ocurra, que te permita hacer ese cambio de polaridad de energía y avanzar hacia otro lado, algo que te movilice, algo que te aplaste. Claro. Que es lo que está ocurriendo mucho, volviendo al tema de esta situación. Exacto. Mucha gente está aplastada, no sabe qué hacer, ¿sí? No sabe qué hacer. Que busquen lo que sea. Siempre hay algo para hacer. Que busquen algo que le movilice, que no le echen la culpa a la cuarentena, al COVID, a la situación política, a los medios. Dejen de echar la culpa a otros y empiecen a hacerse cargo de sus cosas. Busquen algo que hacer, busquen algo para movilizar esa energía, reinvéntense, busquen de qué manera pueden hacer ejercicio en casa, exploren el yoga, la meditación, salgan a caminar, expónganse al sol, conservando la distancia, utilizando el barbijo, se puede. Fíjate qué es lo que te molesta, ¿sí? Y de acuerdo a eso empezar a accionar. Que la emoción que te predomina netamente es la rabia, la ira y la bronca, hace actividad física de tipo aeróbica, sale a correr, conseguirte un gimnasio, hoy en día ya están habilitados, elimina esa tensión, ¿sí? Que te preocupa, tenés mucha preocupación de qué va a pasar el día de mañana, qué va a ser de mi vida en un futuro. Primero, entender la incertidumbre y empezás a hacer cosas del momento. Es decir, puedes hacer yoga, puedes empezar a cocinar, ¿sí? Busca una actividad que te lleve al momento. Es decir, deja de vivir en un futuro, si es la emoción que te está molestando, en el que vivís adelante, y centrate en el presente. ¿Qué te molesta? El tiempo pasado. Es decir, todo tiempo pasado fue mejor, me juntaba con los chicos, esto, aquello, todo, ¿no? Y ahora esta situación, no.
Haz una listita de qué vas a hacer cuando esto pase, ¿sí? Deja de pensar en el pasado, vení al presente y a ver cómo te ves en un futuro. Que te predomina la tristeza, estás melancólico y te tendés a cerrar, abrite, levanta el teléfono, habla con tus amigos, baila, ¿sí? Pero busca cuál es la emoción que te predomina y empezá a actuar sobre esa emoción, empezá a mirarte, es lo que el consejo que le podría dar a las personas que en este momento se sienten frustradas, que están encerradas, que no saben, que están ancladas, porque es lo que estamos, empezá a moverte, buscá ese movimiento. Todavía tenés 80 años, no sos para nada viejo, tenés 90, no sos viejo, la edad la marcás en tu cabeza, y que te vas a morir algún día, pero así como hoy estamos vivos y estamos hablando de la muerte, el día de mañana podemos estar muertos y hablar de lo que sería estar vivo. Eso también lo leí en un libro y está muy bonito. Doctor Ignacio Sebastián Gómez, gracias, un placer, la verdad, escucharlo, y obviamente que es el primero de muchas invitaciones más que vamos a tener, porque esto genera nuevas preguntas, nuevas cosas de las que queremos saber, y como decís, la medicina china tiene muchísimo potencial, y la verdad que debe ser tan fascinante el poder adentrarse y que la gente entienda eso, de que es mejor algo natural que algo químico. Sí. Es muy importante que la gente pueda entender eso. Sí, yo creo que lo importante es empezar a tomar decisiones, que cada uno se empiece a hacer cargo un poquito de sí, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿te gusta tomar pastilla? Y hacelo. Probá lo otro y fíjate los resultados y después decidí. No digo que sea ni mejor uno ni el u otro, claro, pero probá, hacelo, sácate las dudas. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, gracias del otro lado, Gonza, gracias, Willy, gracias a todos ustedes por esperarnos y por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo fin de semana aquí. Necesito que me digas cómo explicas. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.